Recibamos con un fuerte aplauso al Magíster Nelson Gutiérrez. Muy buenas tardes, estimados miembros del Tribunal Administrativo Tributario, invitados nacionales e internacionales, quienes nos honran con su presencia, y a quienes les agradezco de antemano la atención y la paciencia que han tenido por estas jornadas que, si bien largas, han sido muy instructivas. De hecho, el día de hoy hemos aprendido sobre vehículos híbridos, sobre animales, sobre chihuahuas y sobre batidos al final. Así que creo que, aparte del tema tributario, todos hemos sido debidamente instruidos en una serie de conocimientos generales bastante interesantes. A continuación, me corresponde tratar de resumir de la forma menos tediosa posible, dada el tema del horario y lo pesado de la jornada, básicamente los principales aspectos que mencionaron los respetados expositores de la tarde de hoy. Para lo cual, iniciamos con la presentación que se dio a primera hora de la mañana por parte de la Magíster René Villagra Cayamana, de la hermana República del Perú, relacionada con las medidas anti-elusión en la fiscalidad internacional. La Magíster inició señalando que se trata de un tema en el cual se han generado muchas polémicas. No hay consenso respecto a las distintas medidas, cuál es más conveniente o cuál se presta mejor para un determinado estado. Lo que sí se puede establecer, de acuerdo al análisis de la doctrina, es que hay normas contra la elusión fiscal que se pueden combatir mediante normas de carácter general o de carácter específico. También se hizo una breve alusión a la diferencia entre elusión y evasión fiscal, y se planteó la duda, que queda a todos reflexionar sobre su respuesta, si mediante la elusión fiscal no se está legitimando la violación indirecta de la normativa, independientemente de que la norma no lo establezca de forma expresa. En cuanto a las normas generales, se habla de normas abstractas que facultan a las administraciones tributarias para desestimar algunos actos o negocios celebrados por los contribuyentes, lo cual, como se pueden imaginar, es un tema un poco presta para mucha polémica. Y también se basan en el tema de la sustancia sobre forma. Es lo que básicamente orientaba estas normas generales. Y en cuanto a las normas específicas, se mencionaron el caso de la transparencia fiscal internacional o normas relacionadas con CFCs, o entidades, compañías extranjeras vinculadas, los sistemas Exit Tax, y también se puso de manifiesto cómo han ido evolucionando estas normas hasta medidas más quizás agresivas o más novedosas, como lo es el FATCA, que actualmente tiene a más de uno en corredera, sobre todo no en nuestro país, sino en todo el mundo. También se mencionó respecto ya al análisis mismo de lo que fue la transparencia fiscal internacional, que lo que buscan estas normas de tratamiento de CFCs es evitar el diferimiento de renta de fuente extranjera. Obviamente, esto beneficia a los países exportadores de capital, y es donde muchas veces se ha discutido qué tan obligados estamos a llevar adelante estas políticas. Lo que menciona también es que la doctrina ha estado de acuerdo en que estas medidas, como ya mencioné, se refieren a países industrializados. El principal mecanismo que ellos tienen para tratar de evitar esta fuga de capitales, y es lo cual hace que de repente acá, desde el punto de vista de los países importadores de capital, no se haya visto quizá como lo más conveniente, pero volviendo al tema de los chihuahuas y los perros más grandes y los perros más chiquitos, es una realidad que tenemos que afrontar. También se menciona que en Latinoamérica, por ejemplo, hay muchos países que, pese a que no son industrializados o no se ha determinado con claridad si tienen esta condición, deben adoptar estas medidas, dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, nuestro país. ¿Qué ha pasado con estas normas? Bueno, la expositora mencionó que no hay una fórmula cerrada al respecto. Lo que dice es que la necesidad de liquidez provocada por la crisis financiera del 2008 ha hecho que se replanteen algunas cosas en cuanto a las CFCs y a que se flexibilicen sus normativas, al punto que existe jurisprudencia ya y alguna legislación, sobre todo en el Reino Unido, en el cual
se ha mencionado que solo aplican para arreglos totalmente artificiales, abriendo el compás para ajustes legislativos y para consideraciones no tan rigurosas como se tenía pensado en un principio. También se mencionan los distintos planteamientos que han ido evolucionando en esta materia, mencionando la conferencia del IFA en Roma en el 2010, en el cual se determinó que este era el régimen más frecuente para el tratamiento de rentas offshore, mientras que en el IFA 2013 se llega a una conclusión bastante radical diciendo que raramente se aplican en la práctica, lo cual nos muestra cómo ha ido evolucionando la aplicación de las mismas. Posteriormente, para dar algo de perspectiva, se mencionaron las críticas a este sistema, las cuales podemos mencionar brevemente diciendo que se ha dicho que son muy complejas porque se ampliaron a otro tipo de impuestos que no estaban contemplados originalmente, que se trata de normas injustas por tributar renta que no ha sido percibida efectivamente y que han provocado la desaparición de las matrices en ciertos países. También en este tema se habla del plan BEPS, del plan de acción BEPS, que se ha venido reiterando en diversas ocasiones acá, por el cual se recomienda fortalecer estas reglas, y la expositora dejó su opinión, su criterio muy sentado de que estas directrices, estas recomendaciones deben ajustarse a la realidad jurídica y económica de cada país, más que adoptarlas de forma sin restricciones. Siguiendo con las demás, otras normas que se han establecido de las específicas, tenemos la de precios de transferencia, que quizá es la que más se escucha en la actualidad y que tiene más desarrollo. Al respecto es prácticamente unánime, según manifestó la expositora, que se sigue el criterio o la metodología de libre concurrencia que fue la propuesta por la OCDE, lo cual no es nuevo, tiene bastante tiempo, pero nuestro país ahora es que está entrando en estas lides, y lo que busca básicamente es tratar a las multinacionales como si fueran entes independientes, que no se den ventajas comparativas por tratarse de empresas o partes relacionadas. También se tomó como referencia el artículo 9 del modelo de Tratado para evitar la doble tributación de la OCDE, lo cual también fue acogido por el modelo ONU, en el cual autoriza a las administraciones tributarias a realizar ajustes, entre empresas vinculadas, y también nos da un criterio de qué son empresas vinculadas, diciéndonos que se trata de aquellas donde hay participación directa o indirecta, tanto en la dirección, control o capital de la empresa vinculada. En este punto se dejó la reflexión sentada para los participantes respecto a la voluntad política que tiene que haber en nuestros países en vías de desarrollo, en contraste con la capacidad que tenemos para el verdadero intercambio efectivo de información y aplicación del sistema de precios de transferencia. Que no es solo la voluntad de hacerlo, sino que también tenemos que ver la capacidad operativa que efectivamente tenemos para ello. En cuanto a la libre concurrencia, se sigue diciendo que es un tratamiento fiscal equitativo que busca evitar la doble imposición económica, y se explicó de forma bastante clara los tipos de ajustes que se hacen, el ajuste primario y el de correspondencia. También se comentó la figura de Brasil, que tiene su propia reglamentación mediante márgenes o indicadores por sector, que también sería bueno estudiarlo para saber qué medida nos conviene más como país. También se mencionó un fallo muy interesante en Colombia, en el cual se declaró inexequible, mediante la sentencia C-690, la alusión directa o abierta a las directrices de la OCDE por parte de la normativa colombiana, lo cual nos lleva a reflexionar un poco, dado que nuestra legislación tiene una referencia muy similar. Culminó su presentación la expositora en esta primera presentación hablando de la subcapitalización, entendida como la distribución irregular de beneficios dentro de un conjunto de un grupo de empresas vinculadas, en la medida que se hacen aportes a las empresas vinculadas en forma de deuda y no a través de reparto de dividendos. Entonces existe todo un desarrollo normativo, el cual se hace un recorrido en la ponencia, lo pueden ver con más calma, bastante interesante respecto al tratamiento que le dan distintos países. Se puede resumir en que en América Latina suele establecerse una relación entre préstamos que deben tener una relación patrimonio-préstamo, que en algunos países va 2-1, otros 3-1, y ya será cuestión obviamente de ver la realidad de distintos países. También debo señalar el énfasis que puso la magíster Villagra en el tema que no compartía el tema de las listas, que es un tema que está tan polémico, sobre todo ahora que Panamá está enfrentando esta realidad
les es un tema latente, ¿no? La segunda presentación estuvo a cargo del licenciado, el magíster José Rafael Reyes, y nos explicó sobre las entidades e instrumentos híbridos en la fiscalidad internacional. Dio un antecedente respecto a todo el tema de la crisis de 2008 y buscar el trasfondo de qué es lo que estaba ocasionando la pérdida de ingresos en los países exportadores de capital sobre todo, y se dan cuenta mediante el plan de acción BEPS que ya mencioné hace un momento, dentro de sus recomendaciones se hace la salvedad de que se utilizan muchos instrumentos híbridos en la planificación fiscal de los distintos países. Al respecto, nos manifestó que se trata de elementos de diferente naturaleza. Contrario a lo que solía pasar en cuanto a financiamiento de empresas, en el que solo existía la opción de deuda y capital, la propia sofisticación del sistema financiero provocó que fueran surgiendo instrumentos y hasta entidades también que tienen elementos de distinta naturaleza. Se mencionó la norma usual en materia de intereses y deuda, que se suele entender como deducible el pago de intereses, mientras que el de dividendos no es deducible. Precisamente estos instrumentos lo que buscan muchas veces es que se obtenga en un país la deducción del interés, mientras que en el otro no se declara como ingreso. Se refirió al ejemplo del artículo 706 de nuestro Código Fiscal, que nos dice que los intereses no son deducibles, salvo ciertas excepciones, dentro de las cuales se encuentran las sociedades civiles, la sociedad de inversión inmobiliaria, y se puso especial énfasis en el caso de las acciones preferidas en base a ciertas características. Resumiendo la participación en esta materia, se planteó la dificultad que existe al momento de calificar en un estado o en otro un instrumento como de deuda o como de capital, lo cual, como hemos visto, tiene implicaciones económicas interesantes. También no colabora con esta dificultad el tema que no haya dos instrumentos híbridos que sean iguales. Simplemente nacen producto de las necesidades contables, financieras y tributarias también de las distintas entidades, que las utilizan. En este sentido, se enfatizó la existencia de entidades híbridas, entidades con doble residencia, instrumentos híbridos y de transferencias híbridas, poniendo especial énfasis en las entidades y en los instrumentos híbridos, como ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los resultados que se dan de estas operaciones según el autor? Bueno, se dan dobles deducciones, mediante las cuales se deduce el gasto en dos jurisdicciones, lo cual obviamente no es correcto. Se mencionó que si se deduce en un lugar se tiene que declarar como ingreso en el otro. También se produce generación de créditos fiscales extranjeros que en circunstancias regulares no se producirían. Como mencionamos hace un momento, los instrumentos híbridos, señaló el expositor, que por esta incongruencia en su calificación son muy utilizadas en la planificación fiscal internacional. Entonces aparecen estas figuras de deducción o no inclusión, o de llamada double dip también, por la cual se deducen los gastos en dos entidades distintas, en dos jurisdicciones distintas. También en la exposición se nos aclara un poco cómo se identifica un instrumento de deuda y un instrumento de capital, señalando algunas características propias en cuanto a rendimiento, control de la administración, cuál va primero, si la deuda o capital, y la prioridad en el flujo de efectivo y otros aspectos de índole quizá un poco económico, pero que nos permiten establecer ante qué tipo de instrumentos nos encontramos para poder calificarlo adecuadamente. Como se mencionó, se dijo que se puede generar en estos casos desde la doble no tributación hasta una triple tributación, lo cual va a operar evidentemente en favor o en contra del contribuyente o de la administración tributaria. Lo cierto es que ninguna de las dos figuras es adecuada. En cuanto a las entidades híbridas, se mencionó aquellas entidades que son transparentes para una jurisdicción y opacas para otra, haciendo la salvedad que al hablar de opacidad y de transparencia se refieren al punto de vista de que se considera como una entidad separada que es susceptible del pago de impuestos, contrario al censo lo que pasa con las transparentes, en las cuales algunos estados no ven a las sociedades como sujeto del pago de impuestos, sino más bien se van directo a los accionistas. Esto genera que en base a las normativas de distintos países se puedan dar sociedades que pueden ser opacas en el país de la fuente y en el país de constitución, o que se sea transparente en el país de la fuente y de constitución,
o que sea opaca en un país y transparente en el otro, lo cual puede generar la doble deducción que se ha venido señalando. También se dieron una serie de ilustraciones a través de supuestos prácticos para que entendiéramos un poco mejor esta figura, que seguramente también podrá consultarse la ponencia al respecto. También se hizo referencia en esta materia al modelo OCDE, Tratado para Evitar la Doble Tributación, en el cual su artículo 10, si bien se refiere el título a dividendos, sí nos dice que hay una definición abierta para efectos de dividendo, remitiéndote a lo que diga el estado de residencia, y en materia de intereses la definición sí es autónoma, a criterio del autor. En base a esto puede darse que un rendimiento sea considerado al mismo tiempo como interés o dividendo, según el tratado, en la medida que te remita a la norma de un estado determinado, apuntando que también puede darse el caso que ninguna de las definiciones aplica a un caso en particular. O sea, tenemos situaciones de antinomia o de doble tipificación o calificación de la figura. Respecto a la utilización de este tratado como fuente para solucionar estos problemas que se producen, se mencionó que no constituye una verdadera solución al problema. Más bien se refirió a algunas soluciones doctrinales que se han establecido, que se han sugerido, y a tratar de armonizar, unificar, estandarizar la normativa respecto a lo cual no siempre es fácil. Resumió su presentación en que este tipo de actividad tiene como consecuencias la reducción de los ingresos fiscales, tanto para los estados, las jurisdicciones, como para los contribuyentes en la medida que tienen que incurrir en mayores costos de estructuración. Esto está vinculado también con problemas de competencia en la medida que ponen desventaja a comerciantes locales, por ejemplo, que no tienen operaciones en el exterior. También se mencionó la eficiencia económica por la cual se hace mucho más atractiva muchas veces. Se favorece la inversión extranjera en detrimento de la inversión local, con todas las consecuencias que esto tiene. Aunado a que en cuanto a la transparencia se refiere, el común denominador de la población no conoce por qué unas empresas pagan más o menos impuestos y se suele deber a este tipo de práctica, y que al mismo tiempo, vinculado a lo anterior, se puede tratar un tema injusto porque solo las compañías o las empresas que tengan determinado poder adquisitivo, tengan a disposición los técnicos, especialistas, legales, para poder estructurar este tipo de estrategias de planificación, contrario a los que no la tienen. Entonces afecta un poco la justicia del sistema. También dejó como reflexión el expositor en este sentido que debemos estar pendientes al plan de acción de las BEPS porque eso está en constante evolución y se está trabajando en distintas propuestas que habrá que ver cómo nos afectan o no nos afectan en este sentido. La presentación número 3 se refiere al valor jurídico en la legislación panameña de los comentarios al modelo de convenio de doble tributación de la OCDE, disertada por Ricardo Rocha Acecas, nada de Magister, en la cual se inició diciendo que se trata de un tema muy polémico, que no hay, aún en Panamá, dada la novedad, no del tema, sino de que nos hemos incorporado recientemente, todavía hay mucho camino por recorrer. Se dio una introducción muy práctica a la estructura del modelo OCDE para aquellos que de repente no tengan conocimiento del tema, y se establece también que estos comentarios, de manera introductoria, son realizados por un comité de expertos de la OCDE, lo cual nos lleva a tratar de clasificarlo en algunas de las fuentes de derecho internacional que se resumieron a continuación. Lo que sí se dijo fue que, a criterio del autor, no son vinculantes. No son vinculantes y, por lo tanto, hay que ver en qué medidas se incorporan al momento de tomar decisiones legislativas o jurisprudenciales. Poniéndose de relevancia que sí constituyen una fuente uniformadora y que en la práctica y en la academia sí son fuentes de referencia constante al momento de analizar la interpretación de los tratados, en la medida que también son más flexibles al momento de llevar a cabo una adecuación o una modificación a los mismos. En cuanto a la fuente de derecho internacional, según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia citado por el expositor, se refirió a las convenciones internacionales y la costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales y doctrina de los
publicistas de mayor competencia, siendo así que puede verse por un prisma en el sentido que son parecidos a la costumbre internacional, quizá encajarlos ahí, pero tiene la particularidad que en el caso que se haya efectuado una reserva, por ejemplo, no sea algo compartido por todos. Entonces, quizá tienen una tendencia, una inclinación mayor hacia la doctrina, haciéndose la salvedad de que no es cualquier doctrina tampoco, sino que está elaborada por expertos internacionales que tienen mucho manejo y profundidad en el tema. Por lo tanto, esta sería la ubicación que que le dio el expositor al referirse al tema. A continuación también se analizó un poquito respecto, para poder ubicarla, se analizaron las reglas de la Convención de Viena en materia de interpretación. Se hizo referencia a la norma pacta sunt servanda y a la interpretación de buena fe, que no debe alejarse de la intención o finalidad del tratado. También se llegó a la conclusión de que puede entenderse como un medio complementario de interpretación, un medio auxiliar de interpretación, si bien se reiteró su carácter no vinculante. Se hizo referencia también a la teoría del profesor Engelen en Holanda, por el cual se establece que el criterio que determina este profesor para decir si son o no vinculantes lo remite a la pertenencia o no, a la membresía o no a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo cual nos lleva inmediatamente a reflexionar cómo quedamos países como nosotros, que no formamos parte de la OCDE, y en qué medida se puede implementar. También se hicieron algunas reflexiones respecto al hecho de que efectivamente cuando entramos a este juego, como se mencionó, ya habían reglas dadas y existían normativas establecidas que hay que saber delimitar en cuanto a la realidad práctica, si estamos en condiciones o no de adoptarlas, o adoptarlas con matices, o acogernos a la totalidad de su normativa. Se mencionó también que son las fuentes más importantes en materia de interpretación de tratados para evitar la doble tributación, y ahí su importancia. Inclusive ante una pregunta realizada por uno de los participantes el expositor manifestó que estaría de acuerdo con que se haga una referencia expresa en la legislación adoptando estas normativas, haciendo la salvedad de que no está de acuerdo tampoco con la interpretación ambulatoria, o a medida que se vayan actualizando, tomarlo de igual forma. La siguiente presentación, la última de la tarde, se refirió al interesante tema de la tributación de bienes intangibles por el magíster Edgar Iván Herrera, quien de forma bastante didáctica, bastante práctica, nos orientó a todos señalándonos qué se considera un bien intangible. Si bien nuestra legislación no nos da muchas luces, se hizo un recorrido desde el Código Civil en materia de bienes incorporales, pasando por la Ley de Propiedad Intelectual, que sí describe algunos de los bienes que consideramos como intangibles, hasta el Código Fiscal, que sí los tipifica en materia al momento de grabarlos, en los artículos 694 y 701 de este código, así como las normas reglamentarias. Se basó el análisis también en temas como la establecida en el artículo 46 y 60 de la reglamentación del impuesto sobre la renta, y se establece también la posibilidad de que puedan ser enajenados o dados en uso. Se discutió también la naturaleza o no de las acciones como bienes intangibles, poniendo un ejemplo bien gráfico a costa de algún estudiante desafortunado, en el cual también se utilizó para poner en evidencia el tratamiento que se le da en nuestro país a la enajenación de valores y acciones de capital, y donde se ubican los bienes intangibles, al referirse la norma a los demás bienes, a otros bienes de esta naturaleza. También se puso de manifiesto la dificultad que hay en cómo caracterizar a un bien como intangible o no. Esto conlleva muchos temas dependiendo si se trata de una marca, dependiendo de qué tipo de instrumento de bien se refiera. Entonces, para efectos de nuestra realidad patria, se menciona que somos importadores de intangibles. Se mencionó también que usualmente en materia de software no se da una transferencia propiamente tal, sino que se lleva a cabo transferencias de uso, lo cual también es un poquito complicado a veces para efectos tributarios, poniéndose como ejemplo la proliferación de compras digitales o descargas en ciertas industrias muy interesantes, en los cuales
se determina si se considera como mercancía o como un bien inmaterial, resaltando que en Panamá no hay mucho desarrollo jurisprudencial al respecto. También se estableció la distinción que existe entre servicios por asistencia técnica y regalías, lo cual, si analizamos nuestra normativa en atención a la tasa que tenemos del 12.5%, puede parecer no importante. El tema sí cobra relevancia, no solo conceptual, sino práctica, al momento de analizar las normas de los tratados para evitar la doble tributación, cuya definición difiere de la que tiene el artículo 708 de nuestro Código Fiscal, por ejemplo, en materia de regalías. Independientemente de si el batido era una fórmula o era un servicio, queda la reflexión para todos de establecer, tratar de conceptualizar o de configurar debidamente ante qué tipo de actividad nos estamos encontrando, porque para efectos de los tratados de doble tributación, como vimos, sí puede darse la posibilidad que se retenga tanto el 5% si se considera regalías según el artículo 12 del modelo de convenio, el 7.5% si nos enfrentamos al artículo 14 en materia de servicio, e inclusive si no se retiene nada, si entra en el artículo 7, también trayendo un aporte doctrinal en el cual se mencionó, respecto al caso del orégano, si era o no que la fórmula no se podía considerar como un bien intangible por no tratarse de una regalía de acuerdo a la definición que se tenía al respecto. Les agradezco la atención dispensada, su estadía aquí, su permanencia a estas horas de la tarde, invitándolos a que siempre estén pendientes y anuentes a participar a este tipo de jornadas que contribuyen al desarrollo no solo del tribunal, sino del país y del gremio, ¿no? Buenas tardes.